hermanos y hermanas, familias que nos encontramos aquí en esta mañana. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Es un gusto verles desde aquí y que hayamos podido llegar a la casa del Señor en esta mañana es una gran bendición para nosotros. Le damos la honra y la gloria a Dios por todas sus bendiciones y sus cuidados para con nosotros. Y a todos damos la bienvenida, destacamos la presencia en especial, debemos a nuestro hermano Porfirio, después de algún tiempo, hermano, estamos muy contentos por verle nuevamente en la casa del Señor esta mañana. Él estuvo pasando por una experiencia de enfermedad, luego de cirugía y recuperación, ¿verdad? Y buen signo es que de su recuperación es que ya está de vuelta con nosotros en esta mañana. Así que estamos contentos por eso. También tenemos la presencia de don Valdemar, doña Elga, son mis suegros. Los padres de Cleusa están aquí en esta mañana. Bienvenidos también, ¿sí? También está la cuñada Cris, ¿verdad? Y los sobrinos Víctor y Micaela, Mica como le decimos nosotros. Ella ya estaba acá pasando con los niños en esta mañana. Así que bienvenidos también, bienvenidos a todos, ¿sí? Es un gusto poder estar en esta mañana juntos, en este recinto. Y también saludamos con la gracia y la paz del Señor a aquellas personas que nos estarán viendo ahora por las redes sociales, ¿verdad? Les saludamos también en el nombre del Señor. Y que el Señor nos bendiga en esta mañana con su palabra. Hermanos, hoy quisiera hablar sobre un tema, victorias en Cristo. Fíjense que es victorias en plural, victorias en Cristo. Hay circunstancias en la vida nuestra, que son difíciles. Podemos pasar por muchos tipos de experiencias, tal vez de enfermedad, tal vez de problema familiar, tal vez de la muerte de un ser querido, ¿verdad? De duelo, tal vez en lo laboral, falta de trabajo o en fin, el trabajo no va bien y cosas así. Experiencias en la vida humana, que exige de nosotros, obviamente, poner de nuestra parte. Luchamos en la vida para salir adelante de muchas maneras, pero no siempre humanamente tenemos todas las herramientas para superar nuestros problemas. Y a veces eso también va hasta el extremo de crearnos o de manifestarse como una enfermedad física, los problemas que muchas veces se presentan. Pero así, todos tenemos en la vida luchas, problemas. Sin embargo, la palabra del Señor no solamente nos alienta y nos anima, sino que nos enseña como hijos e hijas de Dios, como cristianos, como personas que tenemos nuestra esperanza y nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos da suficientes herramientas como para poder salir adelante, y una de las principales es confiando en su gracia, su misericordia, su poder y su fidelidad. La fidelidad de Dios es plena, es constante, es invariable. Pero yo me estoy refiriendo a las cuestiones de repente personales, como personas. Pero también tenemos nosotros nuestras circunstancias como iglesia, como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, como iglesia. Como que la iglesia del Señor está compuesta por seres humanos, como ya dije, necesitados en muchos aspectos. Sin embargo, este cuerpo de Cristo tiene la gracia
también la misericordia, el poder de Dios, el poder de Cristo, el poder manifestado en Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Y en Él debemos tener nuestra esperanza, hermanos. Y yo anuncié el título de nuestra meditación hoy como Victorias en Cristo, ya que tenemos muchas luchas, tanto personales como también como iglesia. En todas estas cosas debemos confiar que podemos salir victoriosos. Amén. Con la gracia y el poder de Dios podemos salir victoriosos. Y vamos a leer entonces, las palabras en Filipenses, el capítulo 1, el primer capítulo de Filipenses. A partir del versículo 12 vamos a estar leyendo y vamos a leer las palabras de un hombre experimentado en muchas batallas, en muchas luchas espirituales. Y se trata del apóstol Pablo. ¿Quién más que él para hablarnos de experiencia, de batallas, de luchas espirituales, de persecuciones de todo tipo? Incluso cuando escribió esta carta, cuya parte vamos a leer ahora, cuando escribió esto, él estaba preso, hermanos, privado de su libertad. Y sin embargo, sus expresiones son de fortaleza, de esperanza, aún de gozo. La epístola a los Filipenses, escrito por el apóstol Pablo desde la cárcel, se conoce como la epístola del gozo, de muchas maneras. Y nos dice: regocijaos en el Señor siempre, por ejemplo, dice, ¿verdad? Entonces voy a leer capítulo 1, versículo 12 en adelante de Filipenses. Y dice así la palabra: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con mi Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis
firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hasta aquí la lectura. Que Dios bendiga su palabra. Hemos hecho una lectura un poco extensa de todo un párrafo de la carta a los Filipenses. Hermanos, Dios es el soberano. ¿Qué significa la palabra soberano? Soberano es el que determina, de acuerdo a su propia voluntad, hacer o no hacer algo, determinar o desechar algo. Ese es el ser soberano. Hace, por decir de alguna manera, lo que quiere. Y ese es nuestro Dios. Él es soberano. Soberano sobre nuestras vidas. Soberano sobre su iglesia. Él determina lo que debe ser y hacer cada creyente y su pueblo. Así que, hermanos, el Señor de la historia y el Señor de su iglesia determina lo que su iglesia va a hacer y lo que un creyente, ya dije, puede hacer o no. Nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, estamos sujetos a Él, a su voluntad. Y también estamos pendientes de lo que Él vaya a hacer por nosotros y a través de nosotros. Así que en ese hacer, en ese caminar, en ese existir de la iglesia, vamos a pasar por muchas pruebas. De hecho, lo pasamos por muchas pruebas. Debemos entender que en todas estas pruebas el Señor está con nosotros. Su promesa fue: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si el Señor está con nosotros, debemos también saber y estar seguros de que en toda circunstancia Dios va a permitir que salgamos victoriosos. Amén. Que salgamos triunfantes. Por eso hablamos de victorias en Cristo. Así que en la experiencia del apóstol Pablo, fíjense de qué él habla. Dice: quiero que sepan, hermanos. En su carta estaba escribiendo y dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que a mí me han sucedido. ¿Y cuántas cosas ha sucedido al apóstol Pablo? Los que conocemos la Biblia, lo que leemos por lo menos Hechos de los Apóstoles, y también las cartas que luego escribió el apóstol Pablo, como esta, por ejemplo, hermanos, sabemos por cuántas experiencias ha pasado. Ha pasado por persecuciones, ha pasado por difamaciones, ha estado a punto de morir. Antes de llegar a Roma, él pasó por experiencia de naufragio, de tormentas en su viaje a Roma, de naufragio, casi ahogado, mordido por una víbora, por una serpiente venenosa. En su experiencia antes, en su predicación, cuando visitaba las diferentes ciudades de aquel tiempo, fueron apedreados muchas veces. En una oportunidad le quitaron de una de esas ciudades, fuera de la ciudad, fuera de las murallas de una ciudad, porque pensaban que ya estaba muerto por haber sido azotado, apedreado, garroteado, en fin. Y él estaba a punto de morir, de perecer, y por eso le quitaron pensando que ya estaba muerto. Pero el Señor lo levantó. Y fíjense quién nos habla, hermanos, para referirse a estas cosas que le han sucedido. Y él dice: estas cosas que me han pasado a mí han redundado más bien, dice, para el progreso del Evangelio. Esto era su fin, no importaba lo que a él le pudiera pasar, solamente que el Evangelio siguiera su curso, siguiera progresando.
se siguiera extendiendo por el mundo, es decir, que las personas en el mundo siguieran recibiendo el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Y en esto me gozo y me gozaré aún, dice él. Y él estaba contento por eso. Entonces él habla de victorias en la adversidad. Cuando dice las cosas que me han pasado, está hablando de cosas que han pasado, está hablando de triunfos en el pasado. Así que nosotros podemos hablar en primer término de triunfos en el pasado, aquí en las palabras del apóstol Pablo. Y esto es lo que quiero que sepan, dice la palabra del Señor. Cómo Dios le ha sacado con victorias de cada una de estas circunstancias, hermanos. En cada evento, las cosas que me han sucedido, yo ya nombré algunas de las cosas que le han sucedido, que si leemos Hechos de los Apóstoles, vamos a darnos cuenta de cuántas cosas en realidad le ha sucedido en el pasado al apóstol Pablo. En cada evento ocurrido, hermanos, él más adelante narra, por ejemplo, en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, hasta su llegada a Roma. Y él mira hacia atrás y ve los triunfos, triunfo tras triunfos, por medio de la gracia y el poder de Dios para el progreso del Evangelio. Hermanos, ¿por qué hablamos de estas cosas? Alguien que leyera la Biblia solamente como un libro de historias, de cuentos, bueno, sería, qué interesante lo que pasó esta persona. A lo mejor dice, pero para nosotros es la palabra viva y eficaz de Dios. Por lo tanto, la experiencia y por alguna razón el Espíritu Santo inspiró, es decir, puso en la mente y en el corazón y guió los puños del apóstol Pablo para escribir esto, porque es también un mensaje para nosotros. Amén. En este punto podemos mirar un poquito hacia atrás y podemos preguntarnos, ¿qué cosas me han sucedido por causa del Evangelio? ¿Alguna cosa te ha sucedido por causa de ser creyente? ¿Algún tipo de situación ya pasaste por causa de tu fe? Es ahí donde tenemos que pensar. ¿Alguna cosa me ha pasado porque soy creyente, porque soy cristiano? ¿Algún desprecio, alguna burla, alguna discriminación? Decir, por ejemplo, yo no puedo ir en ese lugar porque soy cristiano. Me van a despreciar. Quizás cuando en tu edad joven, cuando era estudiante en un colegio, en el colegio, te han hecho algún tipo de discriminación, quizás en la facultad, quizás en tu trabajo. Quizás no pudiste acceder a algún trabajo por causa de que sos creyente, por causa de tu fe. Entonces tenemos que mirar hacia atrás y ver que en todas estas cosas el Señor ha estado con nosotros. Amén. O alguna experiencia en tu vida donde te diste cuenta que Dios fue quien te salvó de una situación difícil. Hermanos. Entonces, mirando hacia atrás, Pablo dice, las cosas que me han sucedido han redundado, han resultado para el progreso del Evangelio. ¿Saben que hay creyentes que se lamentan por causa de cosas que le han sucedido y que dice, si eso no me hubiera pasado, yo estaría en tal lugar, en tal altura, sería tal cosa, si es que no me había pasado? O sea que hay sentimientos como de derrota cuando uno mira hacia atrás y piensa las cosas que le han pasado. Cosas negativas. Sin embargo, debemos pensar que fue el propósito, el plan y la misericordia de Dios que hasta hoy estés como está, esté como estás ahora.
Y es el propósito de Dios, y que Dios te ha dado victoria en esas luchas. Había un testimonio creciente, hermanos. Ahora podemos hablar de triunfos del presente. Fíjense que a partir del versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones, y él estaba en prisión en ese momento, se han hecho patentes en Cristo, dice, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué quiere decir? Se ha hecho patentes, se ha hecho notorio. Se notó, se ve, se vio y se ve. O sea que él nunca trató de esconder su misión, su vida cristiana, a quién pertenecía. Ustedes saben que los romanos castigaban con severidad a quienes no le llamaban al César como Señor. Y el apóstol Pablo, uno de ellos, el apóstol Pablo, llamaba Señor solamente a Jesucristo. Yo tengo un Señor y ese es Cristo Jesús. Entonces dice, se hizo patente, o sea, se conoció en todo el pretorio, es decir, en la cárcel imperial. Hermanos, no sé exactamente con qué frecuencia se cambiaban los guardias que custodiaban a los presos, entre ellos Pablo. Con qué frecuencia o cada cuántas horas, pero cada vez que venía un guardia nuevo recibía el testimonio cristiano, escuchaba el evangelio de parte de Pablo. Eso significa que se han dado a conocer en todo el pretorio, en toda la guardia imperial y todos los demás. El mensaje del evangelio no quedó con Pablo solamente en la cárcel, sino que él se conectó con hermanos, con personas del exterior de ahí de la cárcel. Por eso dice a todos los demás. Se ha hecho patente, se ha dado a conocer. Dios le había enseñado a Pablo que cada oposición es una oportunidad que aún dentro de la cárcel era una puerta abierta para la extensión del evangelio. Hermanos, ninguna circunstancia debe impedir que la gente conozca que somos cristianos y conozca el mensaje del evangelio. Ninguna circunstancia debe impedir eso. Y él entonces tenía un testimonio creciente dentro de la cárcel y dentro de la ciudad. Testimonio creciente con motivaciones diferentes. Fíjense que acá cuando dice el versículo 15, algunos a la verdad predicando a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. En esta mañana, en la escuela dominical, habíamos dicho que existió muy temprano en la historia del cristianismo una cuestión llamada la cuestión cristológica, que tiene que ver con la persona de Cristo, es decir, ¿quién era Jesucristo? Algunos dijeron que él era uno de los profetas, otros un profeta más. Otros dijeron que Jesucristo en realidad no tuvo un cuerpo real, que era nada más que una apariencia, que no tuvo un cuerpo real. Otros dijeron que solamente era un hombre bueno, un milagrero. Y otros también, en el caso de Pablo, otros dice, tratando de añadir aflicciones a mis prisiones, dice él, decían, ¿cómo si él es un siervo de Dios va a pasar por esta experiencia? ¿Acaso Dios no tiene el poder para librarle? Ese no es un verdadero apóstol de Jesucristo, no es un verdadero creyente, no es un verdadero misionero de Cristo. Trataban de añadir, dice, aflicciones a mis prisiones. Por eso habla aquí de que algunos predican por contienda, o sea, para contradecir tanto el mensaje del evangelio
como para poner pero en la persona de Cristo, de Pablo. Y eso significa cuando él dice por contienda. Hablan de Cristo, dice. Fíjense que dice, predican a Cristo por contienda. Hablan de Cristo. Y otros sinceramente dando buen mensaje, ¿verdad? Defendiendo lo que Pablo predicaba, dice sinceramente y de buena voluntad. Y dice él, en esto yo me gozo, porque de todas maneras lo que hablan mal, hablan de Cristo, y lo que hablan bien, hablan de Cristo. De todas maneras, Cristo es anunciado, Cristo es el tema. Entonces nosotros tenemos que hacer en este punto una reflexión hacia nosotros mismos, una inflexión, como se dice, para decir cómo anunciamos a Cristo. ¿Cómo anunciamos a Cristo? Dice él, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, ¿hablamos nosotros sin temor de la palabra de Cristo? ¿Le anunciamos a Él o no? ¿Manifiesta tu fe o esconde tu fe? Tenemos que cuidar esto porque es una actitud que podemos tomar fácilmente, esconder nuestra fe. ¿Quiénes somos? Es necesario que la gente sepa quiénes somos. Y esto él habla como un triunfo, en ese entonces como un triunfo presente. Pero habla también de un triunfo para el futuro. Dice en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Va a tener un resultado positivo. Y fíjense por qué. Por vuestra oración y por el Espíritu de Jesucristo. Nuestros triunfos, hermanos, son por causa de la acción del Espíritu Santo que opera, que obra en nosotros y a través de nosotros, en la iglesia y a través de la iglesia. Amén. Algunos solamente dice el Espíritu de Dios cuando, en fin, cuando se tiene un momento de alabanza, no sé, de mucha euforia, de mucha carga emocional, y eso se atribuye al Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice que Él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y eso es la manera en que el creyente debe manifestarse. En amor, con gozo, con paciencia, con mansedumbre, con templanza, en fin. El fruto que nos manifiesta el Espíritu Santo. Hermanos, entonces, eso tiene que llevarnos a hacer la voluntad del Señor. El Espíritu Santo está para llevarnos a hacer la voluntad del Señor. Cuando manifestamos la obra de Él en nuestra vida. Entonces tenemos que tener la esperanza de que Dios está preparando una victoria para nosotros en lo que nos espera en adelante. Él habla aquí de todo lo que Él desea hacer, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo por mi vida, dice, por vida o por muerte. Qué interesante. La determinación del apóstol Pablo estaba seguir anunciando el evangelio, sabiendo que el Señor iba a seguir estando con él, dándole victorias en todas las luchas, y dice, Cristo se va a manifestar a través de mi vida, sea que yo siga viviendo o sea que muera. ¿Cómo es eso? Hermano, su muerte, él se aseguraba de que debería ser un gran testimonio que habla del evangelio. Así como Cristo murió en la cruz,
Si Cristo no hubiera muerto, no habría evangelio, no habría salvación, no habría esperanza para nosotros. Pero Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y con ese Espíritu Santo, Pablo dice, si yo muero, quiero morir como un testigo de Cristo. Esto tiene que hacernos reflexionar. Nosotros como cristianos no podemos elegir la forma en que quisiera o en que deberíamos morir. Hermanos, si nuestra muerte tiene que ser por causa del Evangelio, que sea un gran impacto para muchas personas, Dios se encargará de eso. Amén. Dios se encargará de eso. Él es el soberano, dijimos al principio, el dueño de la vida y de la muerte. Entonces, esta es una gran enseñanza para nosotros. Confianza en el Señor, en lo que se viene, y eso es lo que el apóstol Pablo expresa aquí. Y dice concretamente y enfáticamente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros pensamos así? Claro, ojalá Dios quiera, podemos decir, que el vivir para nosotros sea todo de ganancia. Pero sin embargo, debemos decir, el vivir para mí que sea de Cristo. Mi vivir sea Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Para el apóstol Pablo significaba que mientras vivía, a través de su vida, seguiría manifestando al Señor Jesucristo, su gracia, su salvación. Eso era algo seguro para él. Y cuando muera dice, bueno, eso será la ganancia porque voy a estar con mi Cristo. Esa debe ser nuestra seguridad. Cuando partamos de este mundo, sea la forma en que fuere, estar con Cristo por la eternidad. Esa es su promesa y esa debe darnos seguridad, hermanos. Así que confianza en el Señor. Pero dice él, manifiesta también una confianza en el servicio. Sé que me quedaré todavía, dice él, para la bendición de ustedes, decía los destinatarios de su carta, para vuestro provecho, para vuestro desarrollo y el gozo de vuestra fe. Y cuántos el apóstol Pablo hasta su muerte siguió. Esta es solamente una de sus cartas. ¿Cuántas cartas escribió? Desde la cárcel y después cuando se le brindó una oportunidad de algo así como una prisión domiciliaria, donde fue a vivir en una casa, pero aún bajo la sentencia y bajo el proceso de juzgamiento. Él siguió escribiendo cartas con mucho gozo y esperanza a las iglesias y enseñando lo que es el Evangelio de Cristo. Hermanos, él tenía esperanza de que iba a seguir sirviendo a Cristo. Dice él, en esto confío, sé que me quedaré aún, que permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y luego le pide algo a los filipenses. Y nos dice a nosotros también, el versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que se comporten, que vivan, dignificando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo dignificamos a Cristo, hermanos? Manifestando el fruto del Espíritu en nuestra vida. Confesando a Cristo como Señor y Salvador. Profesando la fe en Cristo. Y comunicando que Cristo es mi Señor y Salvador. Esa seguridad debemos tener en nuestra vida, y no solo para nosotros, sino para los demás. ¿Para qué? Para que sepan la gracia, la misericordia, el poder
de Dios manifestado en Cristo para salvación a todo aquel que cree. Y dice así, hay dos expresiones importantes aquí en el versículo 27. Dice él, para que sea que vaya a veros, o sea, que me vaya para verles, o que esté ausente, yo pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Hermanos, una de las enseñanzas bíblicas, y podemos decir así, hasta de las exigencias bíblicas del Señor, es que nosotros estemos como iglesia firmes en el Señor, en la fe, firme en la doctrina, en las enseñanzas bíblicas. Y luego también dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nuestra misión es comunicar el Evangelio como iglesia. En esto tenemos que ser unánimes, combatir juntos como soldados de Cristo. ¿Ustedes se imaginan en una batalla, en una guerra, un ejército, un determinado ejército que está dividido? ¿Qué esperanza de triunfo tendría este? Ninguna, ¿verdad? Tiene que formar como una trinchera para poder avanzar juntos en la batalla. Y el apóstol Pablo, que conocía mucho de esto, dice, combatiendo unánimes, firmes, por la fe del Evangelio de Cristo, y en nada intimidados. Hermanos, ¿qué nos da miedo en este tiempo? ¿Qué nos intimida? Intimidar quiere decir, intimidar, dar miedo, causar temor, ¿verdad? Intimidar. ¿Qué nos intimida? ¿Qué nos causa miedo? ¿Qué nos causa temor en este tiempo? Las amenazas que hay por ahí. Ustedes saben que hoy en día la sociedad y especialmente la familia sufre una amenaza de desintegración cada vez mayor, ¿verdad? Por las filosofías, por las enseñanzas que vienen por ahí, por las ideologías. También hay amenaza, dice que nosotros no vamos a poder hablar más de Jesucristo, no vamos a poder predicar más el Evangelio. En algunos países ya pasa eso. No vamos a poder hablar más del pecado. No vamos a poder decir más a la gente que es pecadora, que nosotros somos pecadores. Porque eso es discriminación o amenaza o hacer tener miedo. Y se va a prohibir, dice. En Canadá se está persiguiendo a pastores que hablan del pecado, que denuncian el pecado. Le llevan preso. Y eso está avanzando en el mundo. No sabemos cuándo nos llegará a nosotros. Pero nos prohibirán hablar del pecado. Uno de los flagelos de la humanidad es el pecado. Dice la Biblia, todos somos pecadores. No hay justo ni uno. Aparte del Señor Jesucristo, que alguna vez vivió, pisó esta tierra. Y tenemos que denunciar el pecado, porque hay una sola forma de escapar de eso: arrepentimiento y fe en Jesucristo, pedir perdón a Dios. No hay otra manera. Pero hay una amenaza. ¿Eso nos intimida? No vamos a hablar tanto, porque cuando hablamos de nuestra fe, hablamos de religión, y está prohibido hablar de religión. Ustedes saben que hay colegios, escuelas donde se prohíbe cualquier mención de la fe, porque confunden con religión. La gente no sabe. Los más entendidos no saben. Jesús no nos vino a traer una religión, Él vino a traernos la presencia de Dios. Amén. Cuando hablamos de Jesucristo no hablamos de religión, hablamos de una relación personal con Dios. Y eso no vamos a parar de hacer por todas las amenazas que pudieran venir, como la experiencia del apóstol Pablo, o por vida o por muerte.
que Jesucristo sea anunciado. En esto el Señor nos dará victoria también. Por eso hablamos, hermanos, de victorias en Cristo. Que Dios nos bendiga, nos fortalezca, nos dé seguridad, esperanza para seguir adelante, predicando el Evangelio de Jesucristo. No hay otra manera que el ser humano pueda ser salvo, solamente oyendo el Evangelio. Dice la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Oramos. Padre Celestial, te alabamos en esta mañana, te damos la gloria y la honra a ti. Gracias por tu poder manifestado a través de tu Hijo Jesucristo y manifestado para nosotros, Señor, para tu iglesia en este tiempo. Gracias por la esperanza que tenemos, Señor, en ti, de tener victorias en cada batalla que se presenta. Gracias por las victorias pasadas. Gracias porque ahora tú nos sostienes, Señor, en nuestra fe. Podemos ser victoriosos en circunstancias difíciles por tu gracia y por tu misericordia. Gracias porque tú nos prometes que nos seguirás sosteniendo, Señor, en tu gracia y en tu poder. Padre, nos encomendamos en tus manos. Usa nuestras vidas como instrumentos para alcanzar a otros que aún no te conocen. Que todo sea hecho de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Padre, bendícenos. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana. Gracias por la vida de cada familia, Señor. Gracias por nuestros hermanos que se recuperan en su salud física, porque te hemos clamado en su momento por esto y tú has respondido, Señor, positivamente. Sigue bendiciendo a aquellos que siguen necesitando de tu gracia, de tu misericordia en cuanto a su salud. Pedimos esto, Señor, te damos las gracias por todo. Nos encomendamos también como iglesia en tus manos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.